Periódicamente, además, ¿no? O sea, no es que entré como cliente 2A y sigo cada tanto, se ajusta, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde el banco a su vez tiene que disponer de más dinero. Si ese cliente cada vez más va cayendo. Va cayendo. Mariela, traducido esto a pregunta de examen. Así, en general. ¿Qué podría ser una pregunta de examen relacionado con esto? Ahí va. Una pregunta que puede venir en el concurso. Una pregunta podría ser, ¿qué relación hay entre el porcentaje de previsiones y el riesgo del cliente? ¿A mayor riesgo hay mayor previsión? Sí, o menor? mayor previsión. Mayor previsión. Directamente proporcional. Ahí está. Bien. A los clientes que les doy una categoría hoy, la pregunta podría ser de múltiple opción. ¿Van a tener esa categoría siempre? No. ¿Van a No. seguro bajar? ¿Van a seguro aumentar? Pueden bajar. Las dos. Las dos. Aquí O las dos. Las dos. ¿Ya? No está muy bien Cuanto más formulada la peligro, pregunta. cuanto más peligro, más hay que guardar. Más plata hay que guardar. Exacto. Como 2A y después terminar como puro A o puede... Puede decir, un cliente, Ese sí es según directamente su proporcional. comportamiento puede cambiar. Entonces, las previsiones, los pedacitos de capital que guarda el banco van a ir cambiando por el mismo cliente. ¿Está bien? Porque eso se hace permanentemente. El análisis de crédito se hace permanentemente. ¿Está bien? Sí, puede empezar como 2A, terminar como 1A o terminar como 5. Claro, por eso después ustedes van a ver que esta palabra, previsión, también aparece en el balance de los bancos. ¿Está bien? Porque es algo que los bancos tienen que guardar, que hacer y tiene que aparecer en el balance del banco. Lo vamos a ver cuando veamos el balance del banco. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Puede ser A bien ver, obvia. si no está despegada. Sí, no, por eso. Está 1A y después está 1C. ¿Por qué no pone 1B? Ah, bueno, no sé. Ahora Mucha gente se enfrenta a la realidad cuando va a un banco y le dicen, no, pero no te puedo dar porque tú estás en categoría O sea, 4. vincula Claro. previsión Y ahí con tiene que cuidado, salir a buscar porque ahí información, no a van veces que no la poner tiene, pues ahí dice, van ¿qué a es eso, poner no? ¿Qué previsiones se hacen? Y es la forma que el Pero que banco tenga tiene claro. de tener clasificado a su propio cliente. Profe, ¿hay manera de revertir la situación? Por ejemplo, una persona está en Pagando. 3. Pagando. pagar. No, pero puede además- subir escalonado. Sí, pero no es No inmediato. es inmediato. No, no, ya sé que no es Pero sí, siempre está la posibilidad de subir también. ¿No? Claro. Bajar es más fácil. Más fácil, más fácil que subir. Pregunta ahí. ¿Qué quiere decir garantía Si quiere decir garantías, te animamos a pasar un poquito para atrás. Quiere decir garantías que son suficientes, muy suficientes. Si la persona no pagara, tiene garantías que le presentó al banco que cubren el préstamo sin ningún problema. Por eso son autoliquidables, digamos, que se pueden ejecutar rápidamente. Eso que ella preguntó. Por ejemplo, sobre un depósito, perdón, Mariela. Por ejemplo, la persona toma un préstamo, pero tiene un depósito a plazo fijo que no se vencía todavía. Ese es sin duda autoliquidable, pues si no me paga, yo se lo saco de ahí. Eso sería un cliente SOTE. Sobresaliente. O sea que es recomendable antes de pedir el préstamo tener un depósito al plazo fijo. No. Eso sí. No es lo común. Pero 1A son muy pocos. O sea, ustedes cuando lean el material van a ver que cada uno de estos clientes, desde el mejor hasta el peor, tiene una descripción al lado, ¿no? Ella preguntaba lo de el cliente mejor, es como que tiene una garantía, es un cliente casi garantizado, el mejor, el que se llama 1A. Y Pero después, tiene autorrespaldo. claro, y después va bajando, por ejemplo, el que si un cliente es categoría 1C, dice que tiene capacidad de pago fuerte, pero puede tener alguna operación vencida de hasta 10 días. ¿Está bien? Y así va bajando. O sea, a medida que baja la nota del cliente es porque ha incurrido en atrasos mayores. ¿Está bien? Eso en las notas lo van a tener bien descrito. Cada tipo de nota a qué tipo de cliente corresponde.
pero nos parece que hoy leer todo eso no vale la pena, ¿verdad? ¿Eso puede ser una pregunta de examen? No, memorizar las características de cada cliente no. Lo que ustedes tienen que tener claro es que los clientes se clasifican y que tienen, le ponen una nota y si quieren pueden recordar el tipo de categoría, que se llama categoría A, categoría 1A, 1C. ¿Esa información está disponible del Banco Central para cualquier persona? Es muy difícil de encontrar, sí, pero está, porque esto, lo que más a los bancos les interesa esta información, porque ellos tienen que hacer las previsiones, a eso lo obliga el Banco Central. ¿Qué pasa? Hay gente que no puede seguir, ve que los bancos no le dan, ¿qué te gusta la pedida de los particulares? Acá, Es un riesgo que toma el particular, ¿verdad? acá nos estamos poniendo del lado del banco, no se olviden, ¿está? Seguro. Yo después como cliente voy a hacer lo que pueda para conseguir un préstamo. Entonces eso si el banco no me lo da porque el banco me exige más requisitos, de repente termino en una administradora que me cobra una fortuna y... O el particular, como decía él, que también te va a matar siempre. Pero También está regulado. sí, todo está regulado. Los que son particulares, los comercios, por ejemplo, también tienen el tema de usura, pero ahí va por defensa del consumidor, ¿no? O sea, no va por el Banco Central cuando son organismos que no son financieros. Pero ustedes ahora, más que ponerse en cabeza de clientes, pónganse en cabeza del banco. Del banco. El banco está prestándole esa plata a la gente que es plata de otro. Claro. ¿Ah? Entonces, por eso, el Banco Central le obliga a los bancos a hacer estas previsiones, a mantener pedacitos de capital, ¿no? Según el riesgo de los clientes. El banco está obligado a abrir ese paraguas, a tratar de administrar ese riesgo. ¿Se entiende del lado del banco? Sí. Porque el banco está prestando plata de otros. Entonces, cuanto más riesgoso es el cliente, puedo tener más problemas de devolverle la plata al Mira, depositario. y si fuera la plata del banco también, es lo mismo. No, por eso. Vos está perfecto lo que vos decís, ¿viste? Eso de que el banco le presta la plata de un tercero. Pero si fuera la plata del banco también es lo mismo. Es como si fuera la plata La del tiene banco. que cuidar. Bueno, la Claro, tiene que cuidar, claro. más en el caso del Banco República, que es una empresa El pública. banco país. Y de todos ustedes. Y de todos nosotros. En ese caso también, Todo. pero lo que pasa es que después cuando ustedes vean el balance del banco, lo que más presta el banco es la plata de terceros. ¿tá? Y tiene el capital, justamente, tiene que tener un capital lo suficientemente grande para respaldar todos los posibles riesgos. Hay mucha gente adentro del banco todos los días calculando los riesgos que corren. Hay equipos del banco calculando este tipo de riesgo. ¿tá? Que es el riesgo de crédito, que es el riesgo de los clientes a los que les presto. ¿Quedó claro eso? Sí. Ese es un tipo de crédito, es de los más importantes. Pero después me enfrento a otros riesgos. Acá seguimos. Ese era el riesgo de crédito. Tenemos el riesgo de mercado. Uno de los aspectos es la liquidez, que son los problemas para obtener los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que yo pueda no tener el... Exacto. La tasa de interés. Puede pasar que tengamos problemas con el mercado y las tasas empiecen a cambiar porque hay una competencia también y eso me afecte o me ponga en jaque con lo que tengo que resolver. El tipo de cambio. Hoy por hoy justo estamos en un momento de mucha... Fluctuación. Sí, o de mucho cambio, ¿no? De mucha inestabilidad, por lo que supone Argentina. Sí. El precio también, de alguna manera, del dinero De los activos. y de los activos, claro. Movimientos en el mercado de las colocaciones financieras. O sea que nosotros tenemos como riesgos de mercado un montón de cosas que pasan también, que no son solamente lo que es los clientes. Los clientes nosotros los tenemos de repente bien fichados por categorías, pero también en este negocio hay riesgo
con lo que supone en todo El ámbito. el ámbito del mercado, o sea, lo que supone los otros bancos que Eso. compiten, la gente, es decir, hay muchos elementos que también el banco debe analizar cuando toma determinados riesgos. Hoy lo de Argentina, sin duda que está haciendo que todo el sistema financiero, el Banco República y el Banco Central Mírense ahí. estén muy atentos y estén justamente manejando determinadas cosas, ¿no? Y ahí tienen que ver también las tasas de interés, lo que pasa con los activos, lo que pasa con el dólar, influye, porque nosotros tenemos cosas que están en dólares y a veces gente que nos depositó en dólares y nosotros prestamos en pesos, o al revés, ¿no? Nos depositaron en pesos y prestamos en dólares. Todo eso hay que manejarlo porque son riesgos que tiene también el mercado. Una cosa, Sí. hablando de mercado, también lo que tiene que ver Argentina, pero es también el mercado global, porque el mercado global hay que ver los bancos centrales más grandes del mundo, cómo rigen sus tasas y hacia dónde va ese dinero. Eso hace hacer dominó en todas las regiones. O sea, lo de Argentina puede ser una cuestión puntual regional, pero también tiene que ver con el mercado global. Englobamiento, ¿no? Claro. La economía globalizada. Como que englobamiento. O sea que el riesgo de mercado tiene que ver con cosas que justamente están pasando alrededor del banco, ¿no? O sea, por ejemplo, Condicionantes. condicionantes. La tasa de interés en Uruguay sube no solo por cuestiones internas, sino que a veces por cuestiones internacionales. Sí, Entonces, claro, entonces, nosotros, acuérdense que el spread es parte de nuestra ganancia, ¿no? Entonces, si por alguna razón, ¿no? Tengo que empezar a pagar tasas pasivas más altas, porque el mercado está aumentando las tasas, para que venga gente a depositar, puedo tener un problema en mis ganancias, ¿no? Porque tengo que empezar a pagar más a los depositantes, pero por alguna circunstancia capaz que no puedo cobrar tasas a los préstamos más altas. Entonces todo lo que pase con las tasas de interés en el mercado, que me pueden influir a mí como banco, pueden generar una pérdida. Porque acuérdense que el riesgo es una pérdida potencial, una posible pérdida. Eso es un riesgo. Un riesgo, un peligro es una posible pérdida. Entonces, que las tasas de interés cambien en el mundo me puede generar una posible pérdida. Que el tipo de cambio varíe me puede generar una posible pérdida. A veces cuando sube, pero también cuando baja. De acuerdo a cómo, ahí sí entraríamos en un tema más complicado. Pero lo que queremos que quede claro es que hay que estar mirando la tasa de interés, hay que estar mirando el tipo de cambio, hay que estar mirando el precio que tienen las acciones, los bonos y todo eso es lo que coloca el banco, porque todo eso podría generarme una pérdida, un riesgo. Todo eso me puede generar riesgo. Entonces todo eso hay que estarlo mirando continuamente y respaldándolo en pedacitos de capital, para decirlo de una manera sencilla. También por estos motivos hay que hacer previsiones. Pregunta de examen. Sí. ¿Cuáles son los riesgos de mercado, no? Y ahí los cuatro estos: liquidez, tasa de interés, tipo de cambio y precio. Que te los puede sacar alguno en la pregunta, que te pueden agregar otro que no sea. Es decir, esa puede ser una pregunta de las posibles, ¿no? O sea, ¿cuáles son? Sí. Una definición de liquidez o de tasa de interés. ¿Está allí? Sí, está ahí. Pero definiciones es muy difícil, de ese tipo de definiciones es muy difícil. ¿No? Lo hablamos con la compañera, que te pidan una definición de liquidez es muy No, difícil. si va a ser múltiple opción. No, pero que vos tengas tres definiciones y que digas cuál es. Eso nosotros pensamos que no. Pero sí que te pregunten cuáles son los riesgos de mercado y ahí serían esos cuatro, ¿no? Sí, que te preguntan, ¿qué es un riesgo? Que te van a poner, Uno que no. claro, te van a poner tres, te van a poner dos, te van a poner esos cuatro. ¿Cuáles son? Si Tú te tenés que pones, tachar. el riesgo de mercado es el riesgo de crédito, el riesgo país y Ahí. el riesgo tasa de interés. ¿Esa estaría bien?
No. Bueno, No, porque no. dice cosas Claro, que no son. que no Bueno, tienen nada que claro. Si una pregunta El riesgo dijera, país no. El riesgo país es Tasa de porque interés, el riesgo de mercado es el riesgo país, el riesgo de crédito y el riesgo tasa de interés, Tasa de interés está bien. Sí, pero las otras dos no. estaban mal las otras, entonces está mal toda la pregunta, toda la contestación. Claro. Por eso, cuando es múltiple opción, te van a dar opciones, una va a estar bien y las otras van a estar mal. Entonces tú tenés que marcar cuál es. La que decía Mariela, justamente tiene elementos que están bien y te hacen confundir, pero no. y tiene, como la tasa de interés que tú decías, pero había puesto Había puesto el riesgo país. el riesgo país que no tiene nada que ver, Y el riesgo de entonces eso crédito. ya te la elimina. Y puse riesgo de crédito, que es otro tipo Ahí de- tenía que poner liquidez, tasa de interés, tipo de cambio y precio. Esa es la pregunta, la respuesta que está ahí. Son los distintos tipos de riesgos que incluyen, que se engloban en esta categoría que se llama riesgo de mercado. Pasamos. Pablo, ¿vas a Sí. O te pueden preguntar cuáles son los riesgos Como es múltiple de opción, cambio y te ponen unas cuantas y vos tenés que ir. Ese es el tipo. puede ser. Bueno, después están los errores que podemos cometer nosotros los funcionarios, por ejemplo. Los riesgos operacionales son los riesgos que pueden ser algunos errores humanos. Hay compañeros que trabajan poniendo cifras muy grandes en los sistemas y un cero de más puede ser tremendo. Una catástrofe. Y lo he visto, ¿no? O sea, sucede a veces pasando plata de acá de Montevideo a un banco del exterior o pasando plata del Banco República al Banco Central, se digitan, se escriben números y donde yo ponga un cero de más o un cero de menos, estoy cometiendo un error que es operacional, es un error humano, ¿no? Sí, Y eso hay muchos tipos de riesgos humanos, de errores humanos. Fíjense, en un sistema tan grande como el Banco República, si nosotros vemos cómo se suman esos errores, puede generar, son un riesgo importante. Y vieron todo lo que pasó estos últimos meses con el Banco República que cambió Sí. su software, Sí. cambió Cambió los programas de computación. Sí. Imagínense en un banco con toda la cantidad de operaciones que tiene el Banco República, son Imagínate. millones, cambiar el software de todo el banco. Obviamente generó muchos errores operacionales y algunos salieron en la prensa, ¿no? Bueno, eso que pasó por cambiar el sistema, por cambiar el software, es un error, es un riesgo, un peligro operacional. Acá está de sistema. De sistema. De En ese sistema. caso es de Pero sistema. digo, eso Sí. entra en la categoría de operacional. Riesgo Pero- operacional puede ser errores humanos, errores también por fraude, ¿no? Por lavado de activos. Hay Si un un funcionario, funcionario roba plata, claro, en palabras claras, roba dinero, pero hace alguna trampa dentro del banco para beneficiarse, esos están dentro de ese tipo de error operacional. Ahí dice fraude, lavado de activos, algunos tipos de errores humanos que son muy evidentes a veces, pero que tardan muchísimo tiempo en resolverse. También pasa con los cajeros, ¿no? vieron que a veces ustedes como clientes, si alguna vez fueron al Banco República, alguna vez se han encontrado con eso de que cayó el sistema. Sí. Bueno, eso de Está que bueno. cayó el Nunca sistema cae, ¿no? Se cayó el sistema. es un riesgo operacional de que los sistemas por alguna razón no Colapsen. fallen y yo esté perdiendo de atender clientes. Eso no está fallando. Cuanto más en tiempo real Claro, estén es un los riesgo sistemas, pero es un riesgo más seguro operacional. estamos. Dentro de la categoría operacional hay varios tipos. No es de sistema. Sí, es de una falla del sistema. Ah, dijeron operacional. Por eso, Claro. operacional ¿Qué es todo. sistema sería falla del Dentro. sistema? Ah, no, porque ahí dice operacional en la segundo. Está, todos, claro, está repetido. Este sería, sí, está repetido. En realidad, los riesgos operacionales pueden estar vinculados a los errores humanos, a fraudes, a, Lavado de Sí, activos. esas son las categorías que estaban dentro de a la... temas de Sí. sistemas, ¿está? Pero lo importante es que tengan claro que tienen que ver con eso, con fallas de los sistemas o fallas humanas. ¿Está bien? No tiene que ver, vieron, es distinto al riesgo de mercado, que tiene que ver con cuestiones económicas, si se quiere. Esto es
son riesgos humanos Internos, o de sistema. Riesgos internos, Internos que tienen que ver con el funcionamiento del banco en lo interno. Sí. No, los riesgos del sistema, cuando cada vez que están más en tiempo real, hay más posibilidad de que los clientes se auditen. Entonces es más seguro. El tema es la puesta en funcionamiento. Ahí puede haber errores grandes, pero cuando, inclusive, cuando se ponen en tiempo real, se van poniendo cada vez más en tiempo real, hay más posibilidad de que no haya fraude, errores humanos y lavado de activos porque es más auditable. Pero, Auditable quiere decir controlable. controlable. A ver, repasando los riesgos que vimos. Riesgo de crédito que tiene que ver con los clientes, a los que les presto. ¿Qué tan riesgosos son? Les voy poniendo categorías y notas. ¿Se acuerdan? Sí. Tiene que ver bien con los clientes a los que les presto. Sí. Los riesgos de mercado tienen que ver con el entorno económico, Del banco. bien financiero, tiene que ver con el entorno financiero, con los problemas con los cambios en el dólar, con los cambios en las tasas de interés, ¿está bien? O sea que sería internacional el riesgo del mercado. Tiene mucho que ver con lo internacional. Y también Hay que ver lo que dice Tiene la mucho que FED. ver. tiene que ver, por ejemplo, ¿Cómo afecta Se aumentó un cuarto lo internacional a lo nacional? A lo nacional, pero ahí va. Tiene que ver con las cosas financieras del entorno. Mientras que lo operacional, para decirlo en palabras sencillas, serían errores humanos o de sistema. ¿Tá? No son financieros ni económicos. Sí, igualmente el error del sistema es humano. Bueno, termina siendo. Pero para que les quede la idea de qué es el riesgo operacional. Son fallas del sistema o de errores humanos. Este riesgo es moderno, es un riesgo muy moderno. Recién hace muy poquito que el Banco Central regula con números, digamos, el riesgo operacional. Es muy difícil de medir este riesgo, por eso es un riesgo moderno. Es muy difícil de medir y de calcular. ¿Cuál, profe? El riesgo operacional. Ajá. Es un riesgo moderno en el sentido que hace muy poco que el Banco Central está obligando a los bancos a guardar pedacitos de capital por este riesgo. ¿Tá? Es un riesgo moderno. Para que ¿se entiende? Porque existió siempre. ¿Es generacional, dijiste? El operacional Operacional. es moderno en el sentido que existió Sí, siempre. sí, Pero porque el Banco somos humanos. Central y los bancos centrales del mundo lo regulan Sí, hace hace poco. relativamente poco. ¿no? Hace relativamente poco están diciendo qué partecita de mi capital tengo que resguardar por este Ajustarle, riesgo. ¿no? ¿tá? Es un riesgo moderno. No. Que lo guarda el banco, ¿no? El capital. Claro, eso es, el banco es el que tiene que estar Sí, sí. El- teniendo cuidado de tener el capital suficiente para enfrentar los riesgos. O sea, el capital suficiente para enfrentar posibles pérdidas. No. Porque un riesgo es una posible pérdida. Eso es lo que tiene que quedar claro. La definición de riesgo, la definición de peligro sería una posible pérdida para el banco. Cuanto más diversificado sea, menos posibilidad de perder. Acá aparecen las estrategias que tenemos para enfrentar estos riesgos. Las voy a leer por los compañeros que no la ven. Determinación de nivel de tolerancia al riesgo de la institución. Información, vigilancia. Ahora las explicamos. Vamos a leer detalladamente. O sea que una sería determinación del nivel de tolerancia al riesgo de la institución. Otra sería información y vigilancia. Otra sería políticas crediticias claras. Diversificación y topes sería otra. Previsión, o sea, prevenir para los incobrables, a los que no se les puede cobrar. Personal calificado. Asesores adecuados, o sea, gente que esté vigilando todo eso y que nos informe. Gente idónea en el tema. Sistema de control interno suficiente. Sistemas de control interno adecuados. Personal calificado y capacitado. Y una política de gerencia o gerencial
que tenga que ver con todo el manejo de la institución. Vieron que esos riesgos tienen que ver con las distintas categorías que vimos de riesgo anteriormente, ¿no? Sí, María. Lo más importante de acá, en realidad, es que hay que tener una política de riesgos y para eso hay que analizar mucha información. Por eso tener mucha información, porque cuanto más información tengo, mejor voy a poder prevenir los riesgos. Ahora, tengan en cuenta que no es opcional el riesgo que asumo. Hay muchos riesgos que me los impone el Banco Central, ¿tá? O sea, todos estos riesgos están regulados por el Banco Central. En algunos casos tengo margen de tomar más riesgo. Algunas veces los bancos pueden tener asumir más riesgos, pero hay algunas bases mínimas que hay que cumplirlas según requisitos del Banco Central, ¿tá? Y eso se aprende después de cada crisis, de que en cada crisis vemos que algunos de estos riesgos nos complican más la vida y ahí el Banco Central regula y se pone más exigente en cómo tenemos que vigilar y controlar los riesgos. ¿Está bien? Acuérdense que los riesgos también, la forma de prevenir riesgos también está regulada por el Banco Central. ¿Está bien? Y una cosa, yo dije, la diversificación de los riesgos es fundamental, porque nunca voy a tener posibilidad de riesgo en todos. Cuanto más diversificado sea el riesgo, más pues si yo junto todos los riesgos en uno y me golpea ahí, tengo un riesgo enorme. En cambio, si diversifico todas las posibilidades de riesgo, hay más posibilidades. En realidad, o sea, los bancos están enfrentados a todos estos riesgos, a todos. Están expuestos a riesgo de crédito, a riesgo de mercado, a riesgo operacional y bueno, y al riesgo país, que también es un riesgo, ¿no? Porque si el país le va mal, seguro que al banco le va mal. ¿Tá? O sea que estamos, no es algo que se pueda evitar, estamos enfrentados a esos riesgos. El tema es estar preparados y tener políticas adecuadas para enfrentarlos. Poder tener el capital suficiente para respaldarlos en caso que esos riesgos me generen una pérdida. ¿Esa idea está clara? Sí. Viene a ser un sistema de función y control, ¿no? De organización y control. Tiene mucho que ver con eso, sí. Hay que estar vigilando permanentemente los riesgos. Hay que estar vigilando y viendo cómo, si los clientes me dejan de pagar, estoy generando más riesgo de crédito. ¿Qué tengo que estar mirando? ¿Qué está pasando con las tasas de interés en el mundo y cómo eso me puede afectar en el balance del banco? Tengo que estar mirando qué tantos créditos estoy dando o qué tantos depósitos estoy tomando en moneda extranjera y cómo eso me puede impactar ahora con los cambios en el dólar. Tengo que estar permanentemente mirando cómo esas variables, en este caso esos posibles riesgos pueden afectar al banco y por lo tanto generar una pérdida en el banco. ¿Qué cambio? No, porque, Sí. El riesgo país mide los bonos globales colocados por el país de mayor emisión con el bono más seguro del mundo. Eso es lo que da el riesgo país, que es entre comillas, el bono de los Estados Unidos. Yo tenía entendido que el riesgo país también es de la tasa de interés que se paga por los préstamos internacionales. Muy bien, Claro. está asociado. Cuando tenés más riesgo como país, que lo que le está pasando a Argentina, nadie le quiere prestar, o si le prestan a una tasa altísima. Ahora, A más riesgo país. esto que estamos viendo le da a ustedes una imagen diferente capaz que lo que tenían del banco antes, ¿no? Porque uno se acostumbra a ver al banco como una ventanilla donde ahí viene la gente a pedir plata o viene la gente a depositar. Y vean que el banco además tiene un montón de cosas que tiene que estar planificando y controlando y además generando estrategias para superarlas. O sea, están viendo que el banco entonces no es solamente ese edificio que vemos ahí, sino que hay un montón de cosas que permanentemente hay que estar generando y hay que estar estudiando.